en primer lugar, nosotros estamos por la paz. Nosotros creemos que debemos establecer un paradigma de entendimiento entre los panameños para lograr una solución que ayude a que el país salga de esta crisis. No creemos en la violencia, ni tiros contra las personas, ni tiros contra la Constitución y contra la democracia. Creemos que tu afirmación sobre el gobierno es prudente, ¿no? Yo creo que el gobierno ha estado ausente. Esa es la expresión que puede caracterizar la conducta de estos tiempos. Ellos tendrían que explicar sus acciones, pero nosotros desde la empresa privada le estamos diciendo al gobierno que debe actuar para garantizar, como dice la Constitución, la vida, honra y bienes de los asociados. La ausencia de autoridad genera un espacio de anarquía y ese espacio de anarquía es peligroso para el futuro del país. Nosotros creemos que los seres humanos nos tenemos que reconocer en el concepto de humanidad y sobre todo en el concepto de pluralidad. La democracia se construye en la medida en que reconocemos que tenemos diferencias y que estamos condenados a convivir con esas diferencias bajo un patrón normativo que todos debemos cumplir. Esta situación no puede permanecer en forma indefinida. Esta incertidumbre y esta zozobra colectiva, este amurallamiento que sufre la ciudadanía, alguien me dijo con esto del cierre de calles que tenemos calles por cárcel. Y esa sensación no puede persistir. Tenemos que buscar una solución que garantice los derechos de los ciudadanos, que garantice la matriz económica del país y más allá de eso, que garantice la salud pública y la convivencia. Yo me pregunto, cuando se habla de 120.000 citas médicas perdidas, ¿no será que en esa situación, cuando le ponemos un rostro humano a cada una de esas citas, no habrá una persona que perdió la vida porque no llegó a tiempo a un hospital? ¿No habrá un pequeño comerciante que vio cómo se fumaban sus sueños, que no tiene capacidad para poder relanzar su pequeño negocio, que no va a poder llevar sus alimentos a su familia? Entonces, todas estas cosas las debemos poner en el contexto necesario para buscar una solución. Y en esa línea de buscar solución, si bien es cierto, las autoridades tienen un papel, juegan un papel, cada uno de nosotros también. Y hablaba hace un rato de las redes sociales, cómo se han convertido en, no sé, un campo minado de odio, de noticias falsas, en fin, de tantas cosas. Ayer incluso veía la fotografía de un empresario que estaba abrazado con el vicepresidente y con el afán político que ese era el señor que había disparado. De verdad, tomémonos unos segundos, porque la paz depende también de lo que hagamos cada uno de nosotros. Se lo pongo sobre la mesa de esta manera. No sé, siento que ya a nivel ciudadano es hora de ponerle un alto a ese deporte de descalificación. A tú no piensas como yo, entonces eres y eres. Eso no nos lleva a ninguna parte. Es hora de que los discursos y los sermones incendiarios se tomen unas vacaciones por un par de días, por la paz. Y también que bajemos el dedo acusador, ese dedo acusador de que la culpa está en todos lados, olvidándonos que 3 dedos nos señalan a nosotros cada vez que señalamos. Creo que también debemos tomarnos una pausita como sociedad en ese sentido, para reiniciar, que es la palabra con que comenzamos el noticiero, el programa el día de hoy. Comenzar de nuevo, sí, 3 muertos tardes, sí, con hambre en algunos lugares, en fin, con toda la situación que conocemos, pero es momento de reiniciar, pero ese reiniciar de una forma distinta, diferente, porque si seguimos metiéndole más llama, más candela al fuego y tirándole más gasolina, la autoridad no nos puede imponer la paz porque habla hoy. Esa es una decisión de cada uno, ¿no le parece? Totalmente de acuerdo contigo, Hugo. Nosotros estamos urgiendo a la autoridad que esté presente, el ministro de Seguridad, que tiene que dar explicaciones sobre la situación de la seguridad del país, por una serie de eventos que se han dado
no solo en el marco de las protestas. Debo reforzar el criterio de que en democracia las protestas son bienvenidas. Es más, las protestas pacíficas y cívicas son las que le dan vida y vigor a la democracia y tenemos que respetarla y tenemos que protegerla. Ese es el fundamento del futuro institucional del país. Pero no puede haber una suerte de pensamiento único. Yo he dicho que hay algunos que sienten la convicción que tienen una especie de patriotómetro, que dicen quiénes son y quiénes no son, que son descalificadores por naturaleza, que al final no aceptan la otredad, es decir, que hay otras personas que tienen ideas diferentes y que tienen todo el derecho de expresarlas. Ese paradigma de Voltaire que señalaba en una frase que se le endilga, que no estoy de acuerdo con tus ideas, pero daría hasta mi última gota de sangre para que la puedas expresar, hoy es más vigente. Ese es el tema de la democracia. Y si nosotros construimos esa democracia entre todos, con nuestras diferencias, bajo los esenciales mínimos que informan cualquier estructura institucional, nosotros vamos a tener una mejor democracia. Como dice Hugo, la responsabilidad es colectiva de cada uno de nosotros. No podemos tener ciudadanía de baja intensidad y este proceso nos debe ayudar a construir una mejor democracia que genere verdadero progreso para todos los panameños. En esa misma línea de construir democracia, en que es un tema absolutamente de todos, le decía ayer a la diputada Walkiria que por qué no, y usted me dirá, señor Rubén Castillo Gil, en este momento si a todos nos importa Panamá, sector empresarial, que asumo que ha tenido comunicaciones constantes con el presidente, con el gobierno, ¿por qué no ya convocar, sentar ahí a la gente que no me gusta escuchar, porque quizás no está dentro del 33% que votó por el señor Laurentino Cortizo, pero que le interesa a Panamá? Diputados de la bancada independiente, sector empresarial, personas que realmente se sienten a construir y que hoy pudiéramos tener un anuncio con más peso de credibilidad y confianza, porque si hay una cosa cierta es que no sé cuán bien nos puede hacer escuchar la vocería del gobierno si no viene con un planteamiento distinto. Entonces, no sé cómo usted ve esta opción, porque a los seres humanos no les gusta escuchar consejo. De hecho, la negación es lo primero. No, yo estoy bien, no. Y cuando eso pasa es cuando vienen todos los errores después. Entonces, a veces hay que obligarlos a escuchar para que puedan entender que hay que hacer un cambio. Y lo necesitamos en este momento. Ya muchas empresas, micro, pequeñas y medianas, han desvinculado personal desde que empezaron estas jornadas de protestas porque la economía no les da para poder sostenerlas. Otros los han mandado de vacaciones, contratos suspendidos. Esto se puede empeorar y al final el país entero es el que va a verse afectado. Entonces, ¿hacia dónde esa hoja de ruta? No sé si CONEP, a través de ustedes que agrupan al resto del sector empresarial del país, tomar esa iniciativa de acercamiento, vamos a sentarnos, invitemos a estos, oxigenar, como dice Danilo Toro, los oídos del presidente. Sí, todos tenemos que oír otras campanas, salirnos de ese jarabe ideológico en que algunos nos quieren introducir y entrar en el concepto más excelso de lo que es Panamá, del futuro del país. Ese futuro del país pasa por tener una matriz económica que atraiga inversiones y que genere la preparación suficiente de nuestra juventud para poder aportar al desarrollo del país. Tenemos muchas posibilidades como nación, pero si nosotros nos metemos en nuestras capillas políticas e ideológicas y no pensamos en el país, entonces vamos a tener un país balcanizado, totalmente dividido. Y al final vamos a ver cómo pasa el cadáver de la democracia y el cadáver de las instituciones. No esperemos que pase ningún cadáver. Y no podemos esperar a que eso ocurra, ni lo queremos, ni lo podemos promover. ¿Qué va a hacer el sector empresarial? El sector empresarial durante todo este periodo ha expresado la necesidad de establecer una comunicación más fluida del Estado. Le hemos dicho al Estado que estamos en la disponibilidad de conversar y de establecer los mecanismos que sean necesarios para que la sociedad busque la paz, que tenga la tranquilidad y definir el cumplimiento de la Constitución
y que el futuro político de la nación sea el resultado de unas elecciones limpias, porque ese es otro tema. Hay mucha gente que a través de pócimas mágicas está planteando cualquier cantidad de ideas absurdas. Nosotros tenemos que seguir el hilo constitucional, que termine este gobierno conforme fue electo y que posteriormente los panameños en libertad escojamos cuáles van a ser nuestros futuros gobernantes. Y el hilo constitucional también implica, de pronto, mire, uno aprende por el ejemplo. A mí me gustó no solamente el ejemplo de quienes lograron llenar la cinta costera de manifestantes, respetando el derecho de quienes no querían manifestarse. Ahí hay varias enseñanzas. Pero creo que la mayor enseñanza de ese grupo es que ellos pedían derogatoria de una ley. Pero escucharon a quienes saben de esto, porque uno tiene que aprender a escuchar. Todos los días uno aprende algo nuevo y estar dispuesto a desaprender de lo viejo, ¿verdad? Y aprendió esa masa a oír a quienes saben que le dijeron, espérate, la derogatoria nos puede salir cara, nos puede salir más cara. La vía es la Corte. Así que mantengámonos vigilantes con la Corte. ¿Qué mensaje se le enviaría a la Corte en un momento de crisis y sabiendo, y esto no es repartir culpas, sino haciendo solamente un recorderis? Lo que hoy vivimos en gran medida obedece a que hubo cortes que se sentaron sobre demandas de inconstitucionalidad por casi 20 años. Después aclaraciones que duraron 5 años. Entonces el nivel de crisis nos dice, oye, sí, sigamos la vía constitucional. Pero la vía constitucional no nos da, y la paciencia creo que no da, y lo está demostrando en las calles, esperar nuevamente 20 años. Yo no sé qué criterio tiene usted sobre Las autoridades tienen que estar a la altura de la circunstancia histórica que vive el país. Nosotros señalamos que todo este problema se originó por una distorsión en el tiempo en cuanto a el fallo que emitió a destiempo el órgano judicial en relación con el primer contrato entre la empresa minera Panamá y el Estado panameño. El derecho que tenemos los ciudadanos a que haya una justicia expedita es un derecho fundamental, y en este caso con mayor razón, siempre respetando los contornos de la legalidad y de los procedimientos. Hay términos que no se pueden omitir, y además de eso, la Corte tiene que fallar en base a la Constitución y la ley, no en base a cualquier otro argumento. Es lo que le debemos exigir a la Corte para tener una Corte revestida de total y absoluta independencia y transparencia. Ellos deberán estar a la altura de las circunstancias, y el fallo, vuelvo, insisto, entre los contornos de los procedimientos debe ser emitido de la forma más expedita posible. Y las autoridades del Ejecutivo deben hacer un reconocimiento de los hechos que nos han llevado a esta situación. Reconocimiento es reconocer los errores. Claro que sí. Eso, claro, por ejemplo, sí. Licenciado Rubén Castillo Gil, hoy, miércoles 8 de noviembre, ¿qué es lo que debe ocurrir en este día para que no repitamos cosas que hemos visto lamentablemente en el día de ayer y días atrás, o que ocurran otros acontecimientos que van a llenar de luto los hogares panameños? ¿Qué es lo que debe pasar hoy? Hoy debe haber un pronunciamiento puntual, hoy debe convocarse a todos los sectores, sentarse, lograr acuerdos y en sentarse, muchos dirán, bueno, que no esté la gente de Suntra, pero capaz que hasta allí también tienen que estar. No, ellos forman parte. Los peores, a mí me gusta escuchar Total. a la gente que quizás no me quiera, porque yo siempre, y eso se lo digo mucho a una persona cercana. ¿Y quién no te quiere? Que vive, no, hay gente que no me quiere, que vive en mi casa. Y le digo, de esa persona que no me quiere o no te quiere, hay algo que puedes aprender. O sea, siempre, 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 siempre. ¿Qué debe ocurrir hoy, señor Rubén Castillo Gil? A ver si ayudamos. Debemos liberarnos de esos pensamientos rudimentarios que indican que nosotros somos los que tenemos la razón. La razón se va a construir de manera colectiva sobre la base de esenciales mínimos que nos unen como panameños, como ciudadanos. Si hay personas que se resisten o se atrincheran en una posición que implica que sigamos en este camino
una especie de juego cerrado de dominó, no estamos haciéndole bien al país, por un lado. Dos, el gobierno debe asumir su rol y hacer un llamado a la concordia. Vuelvo, insisto, reconocer las equivocaciones que se han dado en el estilo de gobernanza. Y además de eso, todos debemos estar prestos a concurrir a buscar la solución al problema. El estado de cosas, si se mantiene como está, nos va a llevar a un precipicio como país. Y eso no debe ser una alternativa para los panameños. Hay que abrir las vías, eso es fundamental para que avancemos, porque de lo contrario los daños serán relevantes, irreversibles, y ya estamos llegando a un punto de no retorno. Ese es el llamado que debe surgir de las situaciones lamentables que ocurrieron el día de ayer. Dejemos el mensaje allí. Dios quiera que escuche o llegue a los oídos que debe llegar. La historia reciente nos enseña cosas y me acabo de acordar de un momento crítico. No voy a decir en qué gobierno porque es un gobierno que no goza del aprecio del actual gobierno, ¿no? Y que no es momento para estar en ese, de verdad, con esas actitudes. Pero en ese momento hubo una crisis que puso en riesgo, en peligro, la estabilidad democrática. Y los extremistas llegaron a tener un 80% de popularidad. En este momento no tienen esa popularidad, pero en aquel momento sí, porque era una crisis de la Caja de Seguro Social y cambios que había que introducirle a la ley. En ese momento, la administración, al verse contra las cuerdas y en una esquina, lo que hizo fue tender puentes con los diferentes sectores. Modificó la propuesta que tenía y al final pasó una ley que, bueno, los siguientes gobiernos no lo cumplieron, pero bueno, eso es parte de la historia. Creo que la enseñanza está en que tendió puentes con diferentes sectores. Y los extremistas, con sus prácticas extremistas que forman parte de la diversidad de pensamiento en una sociedad, se fueron quedando solitos. No les fue bien en las siguientes elecciones a propósito, ni en las siguientes ni en las siguientes. Entonces, tengamos bien claro que esos grupos tienen un propósito político, que en democracia es válido tener esa meta, ¿verdad? Hacerse del poder. Hombre, pero ahí la recomendación es, primero, que el gobierno aprenda de lo que en otras situaciones críticas ha pasado. Podemos aprender de la historia patria. Y segundo, aquellos grupos, esperar las elecciones del próximo año. Si realmente tienen ese apoyo del pueblo, como se dice, de seguro ganan las elecciones. Por la vía democrática. Siempre la vía democrática y la vía de la paz y del entendimiento.